Bueno, este es el capítulo 6 del libro Los principios de economía política del economista austríaco Karl Menger. En él va a definir dos conceptos muy importantes que son valor de uso y valor de cambio. En primer lugar, habría que recordar que es un valor para Menger. El valor es la significación que adquiere un bien para nosotros por cumplir una satisfacción de nuestras necesidades. Esa satisfacción se puede dar de manera directa o indirecta. Si se da de manera directa, estaríamos hablando de lo que Menger va a definir como un valor de uso. Si por el contrario se da de manera indirecta, de lo que hablamos es de un valor de cambio. Por poner un ejemplo sencillo, si uno compra una torta para comerla, ese bien tiene un valor de uso, satisface una necesidad de manera inmediata. Pero si por el contrario uno compra una torta para venderla, ese bien pasa a tener valor de cambio. Dice Menger que al principio de los tiempos el valor de uso superaba por mucho al valor de cambio. Las tribus primitivas tenían elementos y generaban y producían elementos y bienes que le eran útiles. Pero a medida que pasa el tiempo y empieza a ocurrir un excedente, un pequeño excedente de bienes, esos bienes pasan, al mercado, pasan a ser instrumentos de intercambio, con lo cual las cosas generan, como dirá Menger, un valor de cambio. No solo ya tengo unas pieles que yo necesito para ponerme y demás, sino que me sobra ese bien, no lo necesito, no lo requiero, pero sin embargo requiero otro. Entonces utilizo ese bien que ya no necesito como moneda de cambio, como valor de cambio para obtener otro al que le voy a dar probablemente un valor de uso. No necesariamente, a veces uno puede a través de un valor de cambio obtener otro valor de cambio para luego así con ese valor de cambio nuevo que he obtenido obtener algo que para nosotros tiene valor de uso. O sea, la cadena no necesariamente no necesariamente un intercambio, un valor de cambio por un valor de uso. El valor de cambio puede intercambiarse para nosotros por otra cosa que tenga valor de cambio. Eso es indistinto. Es cierto que, y para ir en línea con lo que Menger ha ido diciendo en todo este libro, es cierto que un valor puede pasar de uso a cambio o de cambio a uso. Recordemos también que el valor no es una propiedad, lo hemos venido diciendo en los audios, no es una propiedad intrínseca del bien, no se encuentra dentro del bien. Por algo Menger nos habla del valor subjetivo de los bienes. Los bienes tienen un valor subjetivo. La importancia está en el sujeto que los adquiere, que los valora, que los compra, que está dispuesto a pagar X cantidad por ellos, etc. Como digo, entonces, un bien puede pasar de tener un valor de uso a un valor de cambio o un valor de cambio a un valor de uso porque, de nuevo, esa condición no es intrínseca al bien. Ejemplos podrían ser los siguientes. Si uno tiene una casa, uno es de clase modesta, de clase humilde, y de repente consigue un mejor trabajo, gana la lotería o tiene un golpe de suerte, etc. Y tiene mucho dinero. Entonces con ese dinero compra muebles. Bueno, los muebles que hasta ese momento venía utilizando, que tenían valor de uso, cuando uno compre muebles y los reemplace por los nuevos, van a empezar a tener valor de cambio. Ya ese sillón está muy anticuado para lo que yo ahora me puedo permitir, entonces ese sillón pasa de tener valor de uso a valor de cambio. Hay elementos que no pueden sino tener valor de uso, cuyo valor de cambio es nulo. Por ejemplo, este resumen que tengo, estas hojas que tengo acá garabateadas con todos los capítulos de donde saco el guión para hacer esto, digámoslo así,
solo pueden tener valor de uso para mí. No lo podría intercambiar por ninguna otra cosa. A su vez, por ejemplo, Menger pone el ejemplo de unas muletas especiales que solamente fueron hechas para un tipo de enfermedad específica o un tipo de complicación muy específica, unos lentes también especiales, en fin, cosas de ese estilo que solo pueden tener valor de uso, que no van a encontrar un valor de cambio porque es muy difícil que encuentren a alguien que esté buscando esos objetos. Menger pone el ejemplo de una panadería en donde se está vendiendo tortas y esa torta que se está vendiendo pasa más de 2 días o de 3 días. No sé cuánto tiempo tiene que pasar una torta para que ya no la vendan. Entonces, supongamos que pasa 2 días y ya no la pueden vender. Esa torta ha dejado de tener valor de cambio y pasa a tener valor de uso. ¿Por qué? Y bueno, porque la persona ya no la puede vender. Entonces, en tal caso, se regalará o la comerán entre los empleados o lo que sea. Con esto, de nuevo, quiero decir que los valores se modifican. Que un bien no está sujeto siempre a tener o un valor de cambio o un valor de uso. Tiene un valor de cambio y tiene un valor de uso según las circunstancias. El dinero, por supuesto, tiene un valor de uso por definición. Valor de cambio, quise decir, naturalmente. El dinero tiene un valor de cambio por definición, o sea, no puede ser otra cosa. Uno no puede satisfacer la necesidad de alimento comiéndose un billete de 1.000 pesos, pero puede usarlo para comprar comida. Y para terminar, porque esto es un capítulo corto, porque además son 2 conceptos muy sencillos de entender, Menger dice que la multiplicación de bienes hace que una cantidad parcial de los mismos ganen valor de cambio. Bueno, esto es natural. Si yo tengo 4 cosas, 5 cosas, pongamos el ejemplo de que tengo un televisor, probablemente lo use. Si tengo 2 televisores, quizás también. Si tengo 5, 6, 10, bueno, me deben estar sobrando 7 televisores. Entonces, un pequeño excedente de bienes en general produce que esos mismos bienes se conviertan para mí en valor de cambio. A su vez, como hemos dicho antes, la modernización de los bienes, pasar de tener una PlayStation 3 a una PlayStation 4, hace que la PlayStation 3 deje de tener valor de uso y pase, sin embargo, a tener valor de cambio. Esto ocurre. Y finalmente, quería decir que hay elementos que para nosotros no pueden tener valor de uso y que solamente en nuestra cabeza tienen valor de cambio. Los que no fumamos, los cigarrillos, el tabaco y demás, nunca van a tener un valor de uso en la medida en que no nos gusta fumar. Entonces, siempre que tengamos ese bien, si es que lo tenemos, para nosotros tiene un valor de cambio, únicamente. Un paquete de cigarrillos en este momento a mí solo me sirve para intercambiarlo por otra cosa, porque no fumo, con lo cual nunca va a obtener va a ganar la condición de valor de uso, siempre de valor de cambio. Bueno, esto es todo lo que había que decir del capítulo 6 de los principios de economía política de Carl Menger.